Bueno, hermanos, el Señor les bendiga en esta noche. Agradecidos del Señor que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Vamos de inmediato a aprovechar el tiempo y vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Y hoy vamos a ver del versículo 27 hasta el 35. 27 al 35. 26 al 35. Del 26 al 35. Y allí va a estar centrada nuestra enseñanza en esta noche. Leemos el proverbio, dice de la siguiente manera: porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro y nos permita pues hacer buen uso de ella en esta noche. Vamos a tener un momento de oración para que podamos pedirle a Dios que nos esté dirigiendo, tanto abriendo nuestro entendimiento como aplicando correctamente su palabra en nuestros corazones, y que las mismas sean pues de bendición para todo aquel que la oye y la retenga. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Cuán privilegiados somos, Señor, de tenerte, Señor, en medio nuestro, de tenerte en nuestras vidas. Y ante todo, Señor, haber sido impactados por tu gracia, de tal manera que tú has cambiado el rumbo de nuestro destino eterno. Cuán bienaventurados somos, Señor, al tener contacto con tu palabra cada día y poder meditar en sus grandezas y poder entender lo que tu palabra nos instruye con verdad y con poder. Mira, Señor, la ardua batalla que tenemos muchas veces de poder rendirnos ante tu palabra. Muchas veces batallamos con la tradición, batallamos con la influencia de la propia carne y tantas cosas, Señor, que tenemos que doblegar delante de tu presencia. Pero sí te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir avanzando hacia la meta y que nos permitas hacerlo basándonos en tu sabiduría, Señor, no en nuestra propia prudencia, no en lo que dicta la sociedad, no en lo que establece el mundo, sino en lo que tú estableces en tu palabra, porque hemos aprendido que tu palabra es poder, es gracia y es verdad, y es toda bendición para nosotros. Mira a cada uno de los acá, Señor, conectados. Bendícenos, Señor, aquí en gran manera. Mira a los hermanos que están allá del otro lado, que también se conectan para compartir. Permite que pueda tu palabra florecer en medio nuestro y nos permita ser más sabios delante de tu presencia. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos aquí una vez más teniendo encuentro con el proverbio. Realmente esto de estudiar el libro de proverbios es una tarea muy bonita y a la vez muy laboriosa por el hecho de que hay tanto, hay tanto en el proverbio que lo vemos y lo vemos y lo volvemos a ver y sigue como emanando sabiduría, seguimos extrayendo tantas cosas que podemos encontrar allí. Precisamente, precisamente el domingo me tocaba
dar clase dominical y normalmente trabajo con los adolescentes. Normalmente trabajo con niños de 12 años hacia arriba. Y en esta ocasión, la maestra que trabajaba con los niños me dijo, te va a tocar, te van a tocar las dos clases porque no puedo asistir por una situación. Y yo dije, no, no hay problema. Entonces yo los junté todos, junté a los pequeñitos y los grandes. Y dije, bueno, vamos a tratar un tema que sea comprensible a todos, dije. Y estamos normalmente trabajando un manual de teología con los adolescentes, pero dije, vamos a hablar del proverbio porque el proverbio es muy entendible. Es muy entendible. O sea, son, incluso lo hemos dicho varias veces, son fórmulas de si tú entonces aquello, mira que yo te mando esto, te mando el otro. O sea, son comandos muy claros que Dios da y hablaba exactamente del libro de Proverbios y yo preguntaba, hice la siguiente pregunta, yo decía que quién se atrevía a decirme por qué motivo o la razón por la cual existe el libro de Proverbios. Yo decía, ¿por qué Dios permitió que ese libro estuviese en la Biblia? ¿Quién me dice? Y todos estaban ahí pensativos ahí y hay un niño como de 8 años que levanta la mano y yo digo, dime. ¿Qué tienes que decir? Y dice, yo creo que el proverbio está en la Biblia para que nosotros lo leamos. Y yo dije, eso está muy bien, porque mire, el proverbio está ahí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos yendo al proverbio para aprender acerca de él? Porque no va a funcionar a no ser que nosotros vayamos a él, al libro, y entendamos la sabiduría de Dios. Y también hace poco estaba tratando un tema con unos estudiantes universitarios y yo hablaba de la educación como tal. La educación, por ejemplo, yo hablaba de lo que yo llamo educación funcional. Yo entiendo por educación funcional la educación que sí funciona. Por ejemplo, no es que yo tengo un título, no es que yo haya estudiado tal cosa o cual, sino que yo aplique lo que yo aprendí. Que si yo fui a un lugar y me eduqué, pues que yo vivo una vida educada. Si yo he leído libros y los libros tienen sabiduría, tienen enseñanza, que yo viva conforme a tales enseñanzas. Entonces, esto me recuerda bastante al libro de Proverbios por el hecho de que el libro de Proverbios se nos muestra, y lo hemos dicho tantas veces, hermanos, que yo espero que no se nos vaya a olvidar. Hemos dicho que es una sabiduría que pretende ser aplicada en tiempo real. Pretende ser aplicada en tiempo real. No pretende ser un conocimiento que se guarda en la cabeza, con el cual usted y yo no vamos a hacer nada, sino que debe usarse. Entonces, en esta sección de Proverbios, que va en el capítulo 3 del 26 al 35, podemos ver que allí se establece acerca de la seguridad del justo y la ruina del impío. Usted se da cuenta que siempre hay un contraste, es una forma de enseñanza que tiene el proverbio, que es contraste, es como comparaciones entre una persona que teme a Jehová, una persona que valora la sabiduría de Dios y una persona que no teme o que no la valora y se ve como en dos destinos siempre. Se ve que aquellos que van rumbo al camino que Dios ha establecido tienen un final diferente a los que no viven conforme a esto. Entonces, acá podemos ver que esta sección que leímos también habla de que la confianza en Dios produce seguridad, mientras que la maldad lleva a la vergüenza y a la destrucción. Entonces, esto pretende mostrar que la verdadera sabiduría se expresa en una vida confiada en Dios, una vida generosa, justa y humilde. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y de hecho, a veces nosotros podemos contar un montón de cosas que son pecaminosas. Por ejemplo, podemos decir, tal cosa es pecado, el adulterio es pecado, el insulto es pecado, no amar al prójimo es pecado, pecado por aquí, pecado por allá. Pero hay unos pecados que son a veces como que pasan por inadvertidos. ¿Usted sabía que la falta de confianza en Dios también es una forma en la que pecamos? O sea, cuando aún nosotros conociendo al Señor, aún gustando de su gracia, y nosotros vivimos aterrados, vivimos con falta de confianza, vivimos así con una vida, todos los síntomas de una vida insegura, eso también es una forma en la que nosotros pudiésemos estar pecando.
Entonces, el libro de los Proverbios, sabemos que hemos dicho en otras ocasiones también que ha sido escrito para enseñar sabiduría y sabiduría práctica. O sea que desde el versículo 26 hasta el 35 se nos muestra ese contraste entre el justo que confía en Dios y el impío que no lo hace. Entonces, vamos a ir a este primer punto que está en el versículo 26, que nos enseña que Dios es justo y por ende es la seguridad del que ama la justicia. Por ejemplo, si nosotros amamos la justicia, estamos seguros en Él. Dice de la siguiente manera, porque Jehová será tu confianza y Él, o sea, Él, no alguien más, preservará tu pie de quedar preso. Miren, ese versículo hace una afirmación muy poderosa para los días en los que nosotros estamos viviendo. Nos dice, Jehová será tu confianza. Sabemos, hermanos, que el tema de la confianza cada vez se vuelve más difícil. A veces las personas claman por encontrar en quién confiar. Y a veces me ha tocado dialogar con personas que dicen, entregué mi confianza a alguien y fui burlado, no me trataron bien o sentí que no fueron justos conmigo. Y es importante que pensemos esto. Mientras estemos en esta vida, nosotros vamos a estar experimentando ese tipo de situaciones, dificultades que se nos presentan, cosas que se nos avecinan. Existe en el mundo la traición, existe en el mundo la falta de confianza, existe en el mundo la falta de amor, existen las enemistades, los conflictos, todo eso existe en el mundo. Pero todas esas cosas que nosotros vemos en el mundo que se manifiestan en esa área son cosas contrarias o antagónicas a Dios. O sea, no es la voluntad de Dios que estas cosas ocurran. Sin embargo, ocurren a causa de la caída. Pero acá hay una clara invitación que nos está diciendo, mira, pueblo de Dios, y aquellos que oyen la palabra, que todavía no confían en Dios, Jehová es la confianza de su pueblo. O sea, por eso nosotros hemos sido llamados a defender el Evangelio, defender la verdad de Cristo a capa y espada, como dicen, por el hecho de que nosotros tenemos una seguridad en Dios que no es cualquier cosa, es un asunto como que es verdaderamente importante, es la cosa más importante que hay en la vida del pueblo de Dios. Aunque mucha gente mira y contempla a Dios desde lejos y dice, no creo que esto de Dios sea importante. No creo que el ser humano necesite creer en una deidad o un ser superior, como hay personas que, contrario a la palabra de Dios, niegan la existencia de Dios, pero aquí hay una afirmación categórica para el pueblo, porque Jehová será tu confianza. ¿Y por qué podemos confiar en Jehová? Porque Él guardará nuestro pie de quedar preso. Por ejemplo, esto en un sentido figurado nos está diciendo claro de que las incertidumbres que atraviesa el mundo, que vive sin Dios, no son la forma de vida en la que el pueblo de Dios vive. Por ejemplo, hay un asunto interesante que tenemos que recordar. Dios está avanzando los tiempos hasta llevar todo a Cristo. O sea, tenemos esa promesa de que los tiempos van avanzando, que las cosas van cambiando, sí, el mundo va de mal en peor, que cada vez más dificultades, pero sabemos, hermanos, que estos son sintomatologías o características de lo que ha de venir. Sin embargo, eso no está afectando para nada el poder de Dios, no está cambiando su soberanía, no está cambiando su plan, o sea que todo lo que Dios ha prometido sigue vigente. Y por eso Él es nuestra confianza y guarda nuestro pie de quedar preso. Ahora, algo interesante de esta palabra, para darle un poquito más de contexto lingüístico, propiamente dicho de la palabra confianza, hermanos, en hebreo es la palabra kesel, la palabra kesel, y eso implica apoyo firme. Eso es como cuando usted se agarra de algo que está ahí inamovible, o sea, no se va a mover. Y hay un refrán que se usa mucho para aquellas personas que depositan su confianza en las cosas vanas, que a veces tú oyes la persona decir esto, la gente dice, dejes de estarse agarrando de lo que se está cayendo. O sea, a veces hay personas que quieren agarrarse de cosas que son inestables. Por ejemplo, a veces hay personas que quieren poner su confianza en los hombres. A veces hay personas que quieren seguir lo que un hombre dice o buscan cierta carisma humana para ellos expresar confianza.
pero eso no es el que celo, eso no es el apoyo firme inamovible. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para poner un ejemplo bíblico, muchos reyes pasaron por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Habían reyes buenos, habían reyes no tan buenos, habían reyes malísimos y habían reyes fatales. O sea, todo tipo de reyes pasaron de esos tipos de reyes, pero hay dos reyes que se volvieron importantes en la historia de Israel. Por ejemplo, el rey David y luego Salomón. Y sabemos que en cierta manera el reinado de David cayó en declive, pero en cierta manera, aunque Salomón también cayó en declive, pero hubo como un tiempo en el que Salomón le devolvió la gloria a Israel, como la cúspide entre las naciones, aquella grandeza que el Israel había ostentado, que en alguna ocasión había perdido, en cierta manera había sido recuperada en Salomón. Pero esos reinados pasaron también. Y también se habla de imperios históricos, se habla del imperio romano, cuya grandeza no tenía límites o parecía no tenerlos. También se habló de Alejandro Magno, se hablaron de todas esas cosas. Todas esas cosas pasaron, todas esas cosas cayeron, fueron deteriorándose. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en la historia? Lo que podemos ver en la historia es que el único rey de reyes y señor de señores, cuyo reinado es eterno, prometido por los profetas, es Cristo. Entonces, en esa palabra nosotros podemos ver la verdadera quesel o la verdadera confianza, que implica apoyo firme, implica seguridad que no falla, y el justo puede caminar sin temor porque sabe que su vida está en manos de Dios y que Dios guarda verdaderamente la vereda del justo. ¿Usted se da cuenta de eso? Por ejemplo, se nos muestra también el ejemplo de Abraham, que Abraham dice que en Hebreos se nos habla de esto, donde se habla acerca de la fe, el gran panteón de la fe, que nos dice que Abraham salió caminando, siguiendo la voz de Dios, como el que oía o veía al invisible. O sea, Dios no le dijo, o sea, Abraham no necesariamente necesitó toda una explicación del plan de Dios para seguirlo, sino que Abraham confió en Dios. O sea, Dios le dice, ven a una tierra que te mostraré y tu parentela va a ser tan numerosa como las estrellas de los cielos y todas esas cosas. Y Abraham siguió ese camino que Dios había trazado. Entonces acá eso es lo que se nos enseña, porque Jehová será tu confianza y él guardará tu pie de quedar preso. No se trata tampoco de una ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. O sea que lo hemos dicho en otras ocasiones. Nunca estamos diciendo, como mucha gente enseña, que enseña esto de manera muy errónea. Hay iglesias que muchas veces dicen a las personas, ven a Cristo para que tus problemas desaparezcan. No es algo real. Usted va a venir a Cristo y va a seguir pasando por dificultades en esta tierra, pero lo que sí cambia es el sustento, o lo que sí cambia es la confianza, lo que sí cambia es la óptica, la esperanza, o sea, todo eso cambia porque ya nosotros hemos sido como encausados en otro rumbo o en otro tipo de vida. Entonces, no se trata de que no haya problemas, sino se trata de que tenemos la garantía de la consolación del Señor en medio de los problemas. Y a veces, hermano, hay algo que he puesto en práctica. Siempre pongo en práctica esto. Perdón, mire, a veces nosotros vivimos muy afanados, pero cuando nosotros evaluamos o sopesamos las cosas que nos afanan, por ejemplo, digamos que usted tiene grandes afanes, grandes dificultades, cuando usted se siente y dice, déjame pensar en estas cosas que me afanan y déjame pensar cuáles de estas cosas dependen de mí. Y cuando usted evalúa, usted se va a dar cuenta que hay mucha presión que viene de fuera que no depende de nosotros. Y hay otras cosas que sí dependen de nosotros. Por ejemplo, la última vez que usted tuvo un problema o una dificultad, usted pudo tener un pensamiento similar a este de Proverbios, o sea, Jehová, yo confío en Jehová, Él me guarda, Él es mi quesel o mi apoyo firme, Él no va a fallarme. O sea, ¿qué debo hacer? Yo debo orar, yo debo meditar en la palabra, yo debo procurar tener paz, porque realmente, hermanos,
es algo muy satisfactorio es saber que nuestros planes están en las manos de Dios, o sea, nuestra vida está planificada por Dios. Todo cuanto acontece está bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros en medio del plan? No, nos toca estar sentados esperando que Dios haga todo. No, no, no he dicho eso. Nos toca obrar conforme a la sabiduría de Dios, que si vamos a decir palabras que sean palabras que edifiquen, que si vamos a hacer cosas que sean para la gloria de Dios, que si estemos falta de sabiduría, pues que la pidamos porque Dios la da sin reproche. Recuerdan eso que lo hemos dicho tantas veces. Y que de hecho el libro de Proverbios es el fruto de la petición de aquel hombre que Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y es lo que dice, dame sabiduría y un corazón entendido para poder lidiar con este numeroso pueblo que tú has puesto delante de mí. Y es el fruto de esa petición de que Dios bendice a este hombre con sabiduría. Entonces, tenemos que actuar con sabiduría y saber que nos conviene a nosotros trabajar de esa manera, aplicar de esa manera mientras vivamos en esta tierra. Entonces, algo interesante también es, hermanos, que debemos pensar que cuando el temor, porque va a llegar, esto va a llegar, el temor, la incertidumbre nos golpean, llegan a nuestra vida, nosotros tenemos que recordar que la estabilidad del pueblo de Dios no está en su propia prudencia, en sus propios recursos, sino en la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel. Si yo dijera, mi salvación depende de mi fidelidad, pero ¿cuál fidelidad si yo no tengo ninguna? O sea, yo lo que he sido atrapado por la gracia de Dios. Dios ha hecho algo por mí y ha hecho algo por usted y usted tiene que pensar en eso. O sea, es la fidelidad de Dios. Entonces, a veces usted se da cuenta que hay cosas que le hacen daño al Evangelio. Hay muchas cosas que le hacen como daño al Evangelio, un daño terrible. Por ejemplo, ¿qué hace daño al Evangelio? Hay un orgullo espiritual a veces que se cuela en el pueblo de Dios que hace daño al Evangelio. Ok, cuidado con eso. La palabra dice que tenemos que predicar, tenemos que proclamar la palabra, tenemos que hacerlo, ¿verdad? El trabajo evangelístico. Y a veces cuando pensamos en el trabajo evangelístico, decimos, oh, la obra misionera, eso significa que yo debo irme al fin del mundo. No, no tienes que irte al fin del mundo. Es probable que tu evangelismo tenga que ver con la gente que tú tienes más cerca, algún vecino, alguna gente, algún compañero de trabajo, alguna gente que, o algún familiar que no conoce a Cristo. Esas son las misiones próximas que están ahí. Pero pudiera ser que si yo predico, yo diga, tú ves, yo estoy predicando y a causa de mi predicación, yo sé que yo soy más aceptado que otros que no predican. O sea, como que no tiene que ver con eso, sino como que nosotros tenemos que estar claros de que ese sustento, ese sostén y ese apoyo firme que tenemos, y de tocante a la salvación también, tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, no con la obra que nosotros podemos hacer. Y por eso yo lo tengo muy claro esa parte, hermano. Cuando un hermano me dice a mí, yo estoy ganándome mi salvación, no, espérate, tú no tienes que ganarte tu salvación. Tu salvación la ganó Cristo en el Calvario. Ahora tenemos que ser obedientes a la salvación de Cristo. Tenemos que ser obedientes. Y cuando la palabra habla el tema de cuidar la salvación, no tiene que ver exactamente con que tú la puedas perder. Tiene que ver exactamente con ocuparnos de lo que Dios ha determinado para nuestra vida en su camino. Porque Dios no solamente nos ha salvado, sino que nos ha mandado a vivir una vida sabia, activa, que se puede ver, o sea, se puede ver, o sea, el testimonio, hermano, es visible. Nuestra forma de hablar es escuchable, nuestra forma de proceder es a los ojos de la luz de los hombres que le hacemos. Entonces eso tiene que ver con esa obediencia que tenemos que tener al Señor. Versículo 27 al 30 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el justo, hermanos, el justo no retiene el bien, no retiene el bien, o sea, no se cohíbe de hacerlo. Pudiendo hacer lo bueno, no deja de hacerlo, o sea, lo hace, porque está como movido a eso. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado con eso.
algo que siempre está faltando muchas veces a las iglesias es esta compasión, porque a veces no se ve esta compasión. A veces pudiéramos transformarnos en ultra religiosos, en muy dados al servicio, muy dados a la comunidad interna solamente, pero como que a veces no se ve el impacto, no se ve el impacto de la gracia de Dios que debe verse. Por ejemplo, hace mucho un hermano predicaba sobre este tema y él decía eso. A veces hay personas que tú te topas con alguna gente que tú sabes que está pasando una dificultad, una necesidad y tú teniendo cómo bendecirlo materialmente, solamente le dices, yo voy a orar por ti. O sea, hay una compasión práctica que opera en este campo donde se manifiestan necesidades. Entonces, eso también tiene que verse. Tiene que verse. O sea, el justo no retiene el bien y el sabio no pospone la ayuda. O sea, posponer es dejar la cosa para después. Y es lo que el proverbio está diciendo. Ni se excusa, ni dice, o sea, ni se autojustifica. O sea que la fe genuina se muestra también en acciones concretas hacia el prójimo. Por ejemplo, el buen samaritano no esperó el momento perfecto para ayudar. El buen samaritano quizá en la enseñanza que daba el Señor no dice, mira, yo encontré un hombre por ahí tirado, pero como yo andaba, no sé, muy apurado, tenía otra cosa, tal vez más para adelante Dios me ponga otro mal herido para yo ayudarlo después. O sea, no pensó de esa manera, sino que simplemente accionó. Entonces, debe movernos la compasión y nosotros tenemos que cuidarnos en esa área porque la palabra nos advierte y nos dice que por causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. ¿Se da cuenta? Es tanto lo que nos han engañado, es tanto lo que hemos pasado, que pudiera ser que perdamos el deseo de hacer lo bueno y nos comportemos con la misma frialdad que se comporta el mundo. Pero ojo con eso. El mundo se comporta con frialdad porque al mundo le falta la carisma de Cristo. Pero entonces, si nosotros tenemos el carisma de Cristo, tenemos la guía de su Santo Espíritu, conocimiento de su palabra, en nosotros debe haber como algo diferente. Esa sería la idea, algo diferente. Entonces, si Dios nos ha dado recursos o influencia, esto se debe usar para bendecir, no para retener. Y muchas veces se ve como que, como la actitud del político, que el político promete mucho y cuando consigue el triunfo, luego usa su puesto para otras cosas. Entonces, en el 28 se nos enseña que el justo actúa con prontitud, es diligente. O sea, retrasar el bien, hermanos, es una forma de injusticia. ¿Usted sabía eso? Una forma de injusticia. Cuando usted, pudiendo hacer lo bueno, no lo hace, usted está haciendo como una forma de injusticia, que no se ve como algo injusto, porque es como una pasividad. Es como una pasividad, o sea, yo de eso no hago nada, pero ¿por qué no hacer algo? O sea, ¿por qué no actuar diferente? Y mire qué cosa, las batallas, ojo con esto, que esto está pasando en muchos países, las batallas culturales se pierden muchas veces no porque hay mucha gente mala, sino porque hay mucho bueno que nos quedamos callados. Mucho bueno que nos quedamos callados. ¿Por qué lo digo? Bueno, usted sabe que hay países que están apoyando leyes abortistas, matrimonios igualitarios, un sinnúmero de cosas que Dios no aprueba. Ellos están luchando para aprobarlo en la sociedad. Y cuando hacen encuestas, resulta ser que la mayor parte de la población de las sociedades son conservadoras. Por ejemplo, usted puede agarrar 10 personas y entrevistarlo. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? A que 8 te dicen que no. Y hay 2 que sí. Pero ¿por qué los dos que dicen que sí, llevan la delantera? Porque se están expresando. Los dos que dicen que sí, no les importa decirlo públicamente y protestan y hacen de todo, pero entonces los 8 que dicen que no, se quedan callados y dicen, no es mi problema. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero como no es mi problema, o sea, entonces nos está faltando la acción
Nos está faltando la acción porque llegó un momento que yo no, bueno, yo pensando, estudiando la palabra me doy cuenta de que el ministerio de Jesús y los apóstoles era un ministerio activo socialmente. Ellos no es que eran tanto hombres de sinagoga, eran hombres de Dios que estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo. Entonces, a veces las iglesias modernas, las iglesias contemporáneas, están perdiendo ese norte. ¿Por qué están perdiendo ese norte? Porque se han ido recluyendo a sus paredes y quizá esperan a que personas lleguen al templo, pero hay que hacer como un asunto más activo. Hay que predicar, hay que instruir, hay que enseñar y hay que buscar a esas personas que están por ahí. Y muchas veces la persona, uno se intimida. Por ejemplo, recuerden la parte cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y eso se puede traducir como Timoteo, hay que predicar cuando hay que hacerlo y cuando parezca que no. Es como quien dice, cuando uno le hablan de predicar, mira, a veces cometía yo este error. Cuando uno le hablan de predicar, uno se imagina el programa de la iglesia y se imagina el púlpito y se imagina el contexto del templo. Ese es predicar, o sea, eso es la enseñanza que se da en el templo. Pero predicar se puede hacer en cualquier lugar. ¿Sabía usted eso? Que se puede hacer en cualquier lugar. En cualquier lugar usted puede iniciar una conversación acerca de Cristo. Y Cristo, igual que la Biblia, porque hablar de Cristo y hablar de la Biblia es la misma cosa. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el verbo de Dios que se expresa en palabra. Entonces, a veces usted se pone a hablar de la Biblia y la gente desconoce el contenido de la Biblia. Y así mismo la gente desconoce a Cristo, porque a veces cuando la gente le habla de Cristo, lo que le llega a la mente es el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Un cuadro que tienen la religión tradicional que está en la pared de una casa. Ah, sí, Cristo. Señores, Jesús es una persona viva, real y activa, que efectuó una obra en el Calvario y que es una obra que trasciende las edades. Por ejemplo, cuando el Señor fue crucificado, hay una palabra, una de las palabras que él dice desde la cruz, esta palabra que entrega ya la obra completa, donde él dice, consumado es, consumado es. En esa palabra, hermano, es como quien dice deuda saldada o ya no se debe, ya fue pagado. Y la palabra como tal, la palabra griega que se tradujo al griego de esta exclamación de Jesús en la cruz, es la palabra tetelestai. Y la palabra tetelestai decía en una ocasión, hay un teólogo que no recuerdo su nombre, que él escribió un libro, si no bien recuerdo, no sé si se llama La Cruz de Cristo o La Entrega de Cristo, o es un libro de cristología, habla acerca del sacrificio de Jesús, varios capítulos, tratando ese tema grande, y él dice que la palabra tetelestai tiene la misma base que la palabra telegrama. O sea, es como quien dice, como si Jesús desde la cruz emitió como un mensaje o un telegrama que viene rompiendo las edades y todavía en el siglo que estamos viviendo eso sigue siendo válido y será válido, entre tanto él regresa. Todavía no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Es la idea. Y eso es algo que tenemos que tenerlo como tan presente, hermanos. El justo actúa con prontitud, movido por la bondad de Dios y no, no posterga, o sea, no deja hacer el bien para después. También hemos hablado de este fenómeno moderno psicológico que se llama procrastinación, ¿verdad? La procrastinación es el tema ese de dejar las cosas para último. Usted sabe que tiene cosas importantes que hacer y usted se autoengaña a usted mismo diciéndose que todavía hay tiempo, que podemos esperar un chismá, pero el tiempo sigue pasando hasta que usted se ve acorralado por el tiempo. Y se acabó el tiempo y se acabó todo y no hicimos nada. Entonces, la procrastinación del bien o dejar el bien para después es desobediencia, porque dése cuenta de una cosa, no podemos servir a dos señores, porque uno termina aborreciendo a uno o amando al otro. Entonces, si yo no quiero actuar de buena forma, es porque quiero hacerlo de mala manera. O sea, como que automáticamente yo no puedo encontrar un punto neutral que me diga a mí, yo ni soy de Dios ni soy del mundo. O yo ni hago lo bueno ni hago lo malo. No existe ese punto intermedio. Simplemente
o obramos conforme a la justicia de Dios o simplemente no lo hacemos. Entonces, no digamos mañana será si realmente podemos hacer el bien en el momento en el que estamos, en el aquí y el ahora. Y del 29 al 30 se nos enseña que el justo vive en paz. Esa es la parte donde está diciendo que no tenga pleito con nadie y si no te han hecho agravio. O sea, ¿por qué tener problemas si no hay agravio? Y miren, eso es una cosa terrible, terrible. El hombre no tiene paz en el corazón. El ser humano no tiene paz en el corazón a no ser que conozca a Dios. No la tiene. Usted no se imagina la cantidad de problemas que tengo yo que resolver al día, que son más que una evidencia de que el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de tener paz. A veces hay muchachos con conflictos, jóvenes, deseosos de practicar violencia y a veces el por qué no está claro. Solamente son personas que actúan conforme a heridas, conforme a malos patrones, conforme a malas costumbres adquiridas. Y cuando tú dices, mira, como son jóvenes, como son chicos, me gustaría hablar con la familia, me gustaría hablar con los tutores. Y cuando tú ves el patrón familiar, te das cuenta de dónde que vienen los problemas. A veces los adultos son peores que los muchachos. Y eso es terrible. A veces te se da cuenta, por ejemplo, que muchas de las acciones que cometen los chicos es porque la han aprendido así de los padres. Viven en hogares que no funcionan bien, viven en hogares donde hay maltrato, son maltratados también, entonces no saben hacer otra cosa sino lo mismo. Entonces, cuando hablamos de vidas impactadas por el amor de Dios, llega paz a la vida. Entonces, el justo no, o sea, el justo vive en paz, no trama maldad contra el vecino, ni busca pleitos sin razón. O sea, la paz es un fruto visible de la sabiduría. Por eso, no importa quizá qué tanto proverbio aprendemos, sino qué tanto proverbio nosotros podemos aplicar en nuestra vida, que pueda hacerse evidente que a través de la sabiduría de Dios hay paz en la vida de nosotros. Y eso tiene que verse. Hemos hablado repetidas veces de eso por el tema del testimonio. Entonces, el sabio no reacciona con violencia, responde con calma y justicia. Y también el proverbio enseña, en otra parte, que la respuesta amable aplaca la ira, ¿verdad? Cuando usted responde amablemente. Por ejemplo, si una persona viene a usted de manera violenta, de manera agresiva, no responda de la misma manera. Me pasó un montón de veces cuando yo trabajaba en el área de servicio, hace varios años que venía una gente enojada y venía enojado y decía, mira, me pasa esto, el otro. Y cuando uno respondía, ¿le puedo ayudar en algo, señor? ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted para mejorar su situación? Y esto era como un choque mental para esta persona. Esta persona como que de repente como que esa palabra amable, oh, excúsame, perdóname, decía, es que no tenía el mejor de los días. Sí, creo que puedes ayudarme con esto, lo otro. Y ahí la conversación fluía, ¿verdad? No podemos responder de la misma manera. Y menos si hay sabiduría de Dios en nuestra vida. El sabio sabe cómo manejar estas situaciones y la aplica en tiempo real. Luego del 31 al 32, que nos habla de no envidiar al injusto, ni escoger la forma en la que ellos andan, porque nos dice que Jehová abomina al perverso, lo abomina, o sea, lo rechaza, lo aborrece. Y dice, más su comunión íntima es con los justos. O sea, que Dios tiene íntima comunión con los justos. En esta parte podemos pensar que en los días de Salomón, muchos veían al violento y al astuto como exitoso. A veces tenemos una gran crisis en la sociedad contemporánea de que hay mucha gente que piensa que el que se sale con la suya es el exitoso. Y hay mucha gente que se sale con la suya practicando violencia y haciendo lo indebido. Entonces, yo creo que el pueblo de Dios tiene que tener muy clara la definición de lo que significa tener éxito. Eso tiene que estar bien claro en el pueblo de Dios, porque el éxito del pueblo de Dios no es el mismo éxito del mundo. O sea, el mundo llama éxito a otras cosas. Sin embargo, nosotros no llamamos éxito a la misma cosa. Para nosotros el éxito está
en continuar en el camino que Dios nos ha colocado. Y Dios tiene propósito para nuestra vida, eso está más que claro. Dios advierte que ese tipo de éxito es temporal y engañoso. Por ejemplo, en el llamado que hay aquí, en Proverbios 31, que nos dice, no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos. ¿Recuerdan en el libro de los Salmos la historia de Asaf? Que hubo un tiempo que Asaf sintió envidia de los malvados y sintió deseo de ser como ellos, por la razón de que él decía, yo lavé en vano mis manos en inocencia, o sea, yo me porté bien de balde, porque yo me cohibí de hacer muchas cosas, yo me preocupé por agradar a mi Dios, y sin embargo yo veo que hay gente que no hace tales cosas y les va bien, pareciera que no tiene ningún problema. Y él está meditando en esto, diciendo que cómo puede ser posible y nos puede pasar en nuestra vida, hermano. Claro que sí. Que usted conozca impíos que son terrenalmente más exitosos que nosotros. Yo puedo tener situaciones difíciles, yo puedo tener enfermedades, deudas, todos los problemas del mundo y ser creyente y ver gente que está gordo y colorado, como dice, sanito, no debe un centavo, le va bien, todo lo que emprende se le da y entonces empieza esa envidia a socavar el corazón porque uno empieza a medir todo en términos terrenales. Pero sabemos que no es así, hermanos. El mayor bien y la mayor posesión del pueblo de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. Recuerdan que había una tribu que no recibió heredad, que lo que Dios le dijo a ellos, yo soy tu heredad. O sea, la tribu de Leví. La tribu de Leví, aunque visiblemente no recibió nada, recibió lo mejor, recibió a Dios, o sea, recibió administrar los bienes de Dios, recibió estar delante de su presencia perpetuamente. Entonces, son cosas que tenemos que pensar, o sea, probablemente estemos tristes, estemos acongojados por cosas que tienen que ver con este mundo, pero ¿y qué hay de Dios? ¿Qué hay de nuestro apoyo firme, de nuestro soporte firme que está ahí, indistintamente de si la cosa está buena o mala? Por ejemplo, a veces hay personas que piensan como que Dios depende de la situación. O sea, yo siento que la mano de Dios está conmigo porque me está yendo bien. No, no tiene que ver con eso. Dios está presente en la vida de su pueblo. Si te va bien o si te va mal, Él está allí presente. E incluso hay un llamado claro en la palabra que nos dice que nosotros, a causa de que tenemos a Dios en nuestra vida, incluso cuando sufrimos, eso sirve a un propósito mayor. No sufrimos sin sentido. De nuestro sufrimiento sale una enseñanza, sale un crecimiento espiritual y un embellecimiento que no es lo mismo cuando el incrédulo sufre. El incrédulo sufre y sufre, siente autolástima, autocompasión, pero se queda ahí, de mal en mal, de sufrimiento en sufrimiento, pero nosotros vemos la vida de otra perspectiva que Dios nos ha dado. Entonces, la envidia del impío corrompe el corazón del creyente. Si nosotros empezamos a anhelar lo que tiene el impío, siendo creyente, o anhelar el tipo de vida que tienen ellos, empezamos a corrompernos. Empezamos a corrompernos. Y siempre lo he dicho yo en este sentido. A veces nosotros podemos cometer el error de siendo creyentes, teniendo a nuestra disposición la sabiduría misma de Dios en su palabra, que Proverbios es un vivo ejemplo de eso. Nosotros acudimos al consejo de gente que no teme a Dios, para que sean ellos que nos digan cosas. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta noche es la siguiente. ¿Puede acaso un esclavo aconsejar a un libre? ¿Puede uno que vive bajo el yugo del pecado instruir a uno que ha sido liberado del pecado por la victoria de Cristo? O sea, como que son cosas que no caben en nuestra mente. Incluso, note usted que en el libro de Éxodo dice que se mezcló mucho pueblo. Ustedes saben que el pueblo de Dios iba marchando hacia adelante a cruzar el mar, pero muchos egipcios siguieron detrás del pueblo. Porque póngase a pensar que usted vive en un pueblo que está siendo destruido y usted está viendo un pueblo que está siendo conducido hacia una liberación. Es muy probable que usted también abandone su pueblo y usted diga, me voy con este grupo porque este grupo está a salvo. Y se mezcló pueblo allí. Y cada vez que pasaban cosas, a veces se levantaban como ciertas campañas en contra de Dios.
Esos asuntos, si bien es cierto, podían venir del corazón corrompido de Israel, pero también venía de los egipcios, de esos que estaban ahí mezclados, que estaban enseñando y diciendo cosas que no eran conforme a lo que Dios establecía, creando campañas en contra de Dios, creando campañas de desobediencia, y eso traía mucho problema. Entonces, tenemos que tener eso bien claro en la mente. Dios llama abominación al perverso, pero dice que su amistad o su comunión es con los justos. Dios tiene amistad con el justo. No podemos imitar los métodos del mundo para lograr metas, no podemos. Incluso yo conozco casos de iglesias que han intentado hacer cosas de las que hace el mundo para crecer. Por ejemplo, vamos a hacer tal estrategia. O sea, no hay estrategia, hermano. Dios es la estrategia. La predicación pura de la palabra es la estrategia. El Espíritu Santo de Dios es la estrategia. No son cosas que nosotros podamos humanamente o mundanamente pensar. O sea que los métodos del mundo no deben ser imitados por nosotros para lograr metas. Debemos seguir el camino de la integridad, aunque parezca el más lento o el menos atractivo. Tenemos que probar el coste del sacrificio. No podemos hacer cosas de la casa del mundo. A veces el mundo quiere todo ya, todo rápido, todo en el momento, pero hay cosas que sabemos que cuestan sacrificio, esfuerzo, tiempo. Entonces, Dios se complace en que su pueblo actúe de esa manera. Y la sección final, que abarca del verso 34 al 35, nos enseña que Dios juzga al impío, mas sin embargo bendice al justo. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendición está en la morada de los justos. En primer lugar, el destino del impío, nos dice el verso 33, es maldición. Y a veces podemos cometer errores al no tener una noción clara de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, sí que lo es. Y podemos establecer que Dios es amor precisamente porque podemos contemplar lo que Dios ha hecho a favor nuestro en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Pero ¿en qué parte, hermanos? Yo quisiera que alguien me mostrara en qué parte de la Biblia dice que el amor implica la negación del castigo. Y eso nosotros lo sabemos. Como padres lo sabemos. Sabemos que los padres tienen que corregir. Entonces, cuando yo corrijo a mis hijas, yo no las amo. Al contrario, hay una gran parte del amor que se manifiesta en la corrección. Como yo te quiero, como yo siento profundo amor por ti, no quiero verte mal. Y por eso toca corregirte. Entonces, eh, Dios está castigando y hay gente que se le hace chocante. La maldición de Dios, la maldición de Dios que se menciona ahí. Entonces, miren, hay un artista, y es importante que usted piense en esto, que a veces, lamentablemente, la teología de muchos creyentes modernos no se basa en la palabra, se basa en las canciones. Hay canciones que los artistas componen y la gente las oye y dice, ah, yo oí eso en una canción y lo dan por bueno y válido. Entonces, hay un cantante que es muy conocido en el ámbito cristiano, es el cantante Jesús Adrián Romero. Y Jesús Adrián Romero en una ocasión estaba diciendo que en la Biblia habían textos que no eran correctos, él decía. Él habló de los salmos imprecatorios o los salmos que hablan acerca de la venganza, del castigo de Dios, de la justicia. Dice, esos son salmos imprecatorios, que son cosas que no deben de leerse porque son cosas que son contrarias incluso a lo que Jesús enseñó. Pero entonces la pregunta que yo me hago, ¿qué tanta Biblia estudian los artistas que nosotros vimos? Porque ahí es donde está el detalle.
A veces prestamos nuestro oído a personas que no están haciendo una correcta interpretación de la palabra. Entonces, aquí lo dice muy claro, el destino del impío es la maldición. Aunque parezca próspero, vive bajo el juicio divino. La casa del impío simboliza toda su deshonra y todo su legado maldito. Y es algo que tenemos que pensar. O sea, lamentablemente hay muchas iglesias que ya no hablan del arrepentimiento en su justa medida. Ya no hablan de la condenación eterna. Ya no hablan del pecado. Solamente dan mensajes motivacionales. Solamente dicen cosas que a la persona le rasca el oído, le entretiene, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con la verdad de Dios? ¿Qué pasa con lo que Dios sí dice en su palabra, sí afirma categóricamente su palabra? Entonces, no hay seguridad verdadera, hermanos, no hay seguridad verdadera fuera de Dios. Y lo enseña muy claro la palabra. El destino del justo es contrario al destino del impío. El impío tiene la maldición de Dios encima, tiene el castigo divino encima. Sin embargo, el justo tiene la bendición, o sea que Dios da gracia a los humildes, como dice su palabra. La humildad abre puertas a la protección divina, mientras que la soberbia la cierra. Así que la humildad no quita la honra, sino que nos prepara para recibir la honra de Dios, nos prepara para eso. Y luego nos dice que el final de los impíos es ignominia o vergüenza, vergüenza pública. O sea, como que llegará un tiempo que la forma en la que el impío vive apartado de Dios va a recibir su justa retribución. Se va a demostrar allí lo que Dios ha establecido. Y contrario a eso, nos enseña que los sabios heredarán honra, mas estos necios van a cargar con esa vergüenza. Así que, mis amados hermanos, ya concluyendo, esta sección de proverbios que acabamos de considerar nos llama primeramente a confiar en Dios. Recuerde la confianza, el qué ser, ese soporte firme. No deje de creer que su Dios es capaz de sustentarle, porque Él lo es. Él es el creador del mundo, el dador de la vida, el que ha hecho todo lo que nosotros podemos ver. Y nos manda a confiar en Dios, nos manda a practicar el bien, a rechazar la envidia del impío, no querer ni anhelar vivir como viven aquellos. El Señor nos libre de anhelar regresar al lodo cenagoso del cual fuimos extraídos. Señor nos libre de eso. La verdadera sabiduría no busca ventaja inmediata, sino la aprobación eterna de Dios. Vivimos delante de Dios y para Él. Señor, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces tomamos decisiones. Cuando tomamos decisiones basadas en la palabra, es probable que defraudamos a los hombres, porque los hombres están esperando otra cosa. Y cuando tú le pones stop y le dices, yo no puedo hacer eso, o no actúo de esa manera, porque ante todo yo debo honrar a Dios. Yo debo honrar a mi Señor ante todo. Es muy probable que te van a decir, oh, pero y o sea, o sea, te va a parecer como vergonzoso delante de ellos. Pero sin embargo, la paz que vamos a sentir en el corazón de haber obrado conforme a lo que Dios establece es inigualable. O sea, eso da como esa paz, esa tranquilidad. Nos enseña también que la seguridad del justo no está en sus bienes, sino en su relación con el Señor. Entonces es bueno que nos preguntemos, nos cuestionemos. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿dónde está nuestra confianza hoy? ¿Confiamos en un pequeño ahorro? ¿Confiamos en un amigo? ¿Confiamos, o sea, en qué confiamos? ¿En qué confiamos? ¿Confiamos en nuestros recursos o en nuestra fuerza, en nuestro talento o confiamos en el Señor? O sea, que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros y que pensemos en eso y que recordemos que el sabio confía en Dios, actúa con bondad, vive humildemente sabiendo que su recompensa está en las manos de Dios. Mis amados hermanos, vamos una vez más al Señor en oración y vamos a pedirle al Señor que su palabra nos ayude
a pensar, o sea, o sea, que no desperdiciemos la palabra. Es la idea, que no desperdiciemos la palabra, sino como que nos aferremos a su palabra de manera tal que podamos seguir confiando en el Señor. Y, hermano, la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. La vida pasa. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero delante de Dios, nosotros, Dios ha dicho en su palabra que donde Él está, Él quiere que su pueblo esté. O sea, donde Él está, Él quiere que su pueblo esté. Y eso es lo que hace que el pueblo de Dios sea eterno y goce de un compañerismo eterno, porque ha sido acogido por el Dios eterno. Así que ese Dios de sabiduría nos dé paz en esta noche. Padre que estás en los cielos, agradecemos tus bondades, tu amor, tu misericordia, todo lo que haces a favor nuestro. Faltarían palabras, Señor, faltarían idiomas, faltaría inspiración para nosotros poder honrarte como tú lo mereces. Pero sabemos, Señor, que a través de tu palabra, a través de Cristo, podemos ser aceptados y a través de tu Santo Espíritu podemos ser dirigidos y movidos a glorificarte. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y tu bondad sigue siendo evidente en que tú, Señor, has puesto tu palabra, tu sabiduría disponible para nosotros. Necios nosotros y desobedientes cuando no le prestamos asunto, pero tu palabra ahí está como un recurso inagotable, un recurso perfecto y eterno para que pueda ser aprovechado por tu pueblo. Mira, Señor, todo lo que hemos estado acá en este servicio virtual. Bendícenos y guárdanos y haz que esta tu palabra nos dé sabiduría, pero que a la vez nos dé paz, Señor, que podamos dormir tranquilos, que no tengamos temor repentino ni inseguridades, sino que sepamos que tu plan eterno no está siendo tronchado, no está siendo detenido, sino que lleva exactamente el rumbo que tú has determinado y que podamos entender como tu palabra enseña que hay plenitudes en los tiempos. Como tu palabra enseña, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Sabemos que la plenitud del tiempo tuyo está vigente y va a seguir manifestándose conforme el tiempo avanza. Esas otras plenitudes que vendrán en su momento cuando tú te manifiestes de manera gloriosa, sabemos que eso así será. Permite que nosotros vivamos aferrados a esa esperanza y que a través de esa esperanza podamos ser sabios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga a todos.